Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, 2:03 comenzamos una nueva Mirada Financiera aquí en Radio Infinita en este último día de septiembre, 30, acompañada de Alejandro Fernández, gerente de estudios y socio de Géminis. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Paulina, gracias. ¿Tú? Muy bien. Te veo muy bien en realidad. Muy bien, gracias. En un día, yo siempre te digo, Alejandro, tú escoge los días viernes llenos de cifras. Ah, pues ¿tú crees que fue por casualidad que yo vengo los viernes? No, pues. Bueno, Sí, yo creo que... todo fríamente calculado. Todo fríamente, bueno, bien fríamente calculado, de beneficio para mí, para nuestros auditores, porque te podemos sacar el jugo para que nos expliques todas las cifras y en el día de hoy venimos con hartas. Estamos hablando del desempleo, que se mantiene en un 6,9%, tenemos el presupuesto, que al final el gobierno detalló... Bajó el desempleo, no se mantiene. Bajó el desempleo, exactamente, sí. El presupuesto es un 2,7%, vamos a estar hablando de eso. También las cifras sectoriales del INE, que fueron bastante mejores de lo esperado, sobre todo en la producción minera, y ahí hacemos una proyección de lo que va a ser el IMASEC. Esto y otros temas se los analizamos luego, pero antes, lo que ustedes esperan, ¿cómo han estado las bolsas a nivel mundial? Partimos con Asia. El Nikkei descendió en el día de hoy un 1,46, Hang Seng también bajó un 1,86, Shanghái arriba un 0,27%. En Europa, la verdad que los resultados son mixtos porque mientras el FTSE 100 de Londres cae un 0,29%, el CAC 40 de París sube un 0,10%, el DAX alemán también sube un 1,01% y el IBEX 35 de España baja un 0,19%. ¿Qué pasa en Estados Unidos? La bolsa está subiendo hasta ahora, el Dow Jones un 1,01, el Standard & Poor's un 0,91 y Nasdaq un 0,89 al alza. A nivel local, el IPSA está bajando un 0,72 y el IJPA también desciende un 0,61%. Nuevamente cerró con alza. El precio del cobre ha sido la tónica en estos últimos días, un 0,32% en $2,19 la libra contado grado A. Y el dólar, la verdad que terminó bajando y ha tenido durante este mes 23 pesos a la baja. Terminó en puntas de 6,57,1 comprador y 6,57,4 vendedor. Recuerden que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede escribir a través de Twitter, @infinitafm. ¿Presupuesto? El WhatsApp. Muy bien, Alejandro. Y también nos puede escribir a través de WhatsApp el 569-6511-9985. Gracias. Adecuándose a la tecnología también. Y también estamos vía streaming. Nos pueden mirar. Mira ahí, mira la cámara. Hay que saludar a la cámara que nos están mirando a esta hora de la tarde vía streaming. ¿Presupuesto? Presupuesto. ¿Te parece? 2017, ayer en cadena nacional, la presidenta Bachelet, una cadena bastante cortita, concisa, directa, habló de este presupuesto de la nación de 60.000 millones de dólares y gasto en educación aumenta un 6,2%. Pero en total tenemos el presupuesto que es de un 2,7% expansivo en relación a lo que uno piensa del crecimiento de nuestra economía, que estaría en torno al 2%. Expansivo porque, en el sentido que el tamaño del Estado sigue creciendo, que ya este año está alcanzando un nivel bastante alto, récord, y seguiría creciendo porque supongo que a estas alturas ya nadie cree que la economía va a crecer más de 2% el próximo año. Entonces, el gasto como porcentaje del producto va a ser mayor. El déficit fiscal no sabemos todavía cuánto va a ser. Está en torno al 20%. ¿Cómo? Perdón, el endeudamiento de Chile. No me asustes, no, en torno a un 20%. La deuda pública sí, está casi en 21%. Pero el déficit fiscal, el efectivo, no sabemos bien cuánto va a ser y suponemos que el déficit cíclicamente ajustado o estructural debiera reducirse en 0,25 respecto de este año, suponiendo que el 2,7 es consistente con los compromisos que asumió el gobierno y particularmente el ministro Valdés. Pero todavía sabemos poco en realidad. Con este 2,7 no es demasiado lo que uno puede decir. O sea, tú me preguntas así, ¿cuál es la impresión general que yo tengo? Es mucha plata, crece mucho.
Bueno, y hablemos de esta plata, de este presupuesto. ¿Está bien enfocado? Porque se habla en fondo, ¿te acuerdas cuando se hablaba de que era interesante o lo más importante era que estuviera dedicado a la inversión? Aquí hay representando un 4% del producto, la inversión pública, que es un 10,8%, esto es un 6,1% del Producto Interno Bruto. Bueno, hay que hacer siempre dos consideraciones en esto. Uno, la cantidad que se gasta y lo que representa eso, por ejemplo, respecto del PIB, y otro, la eficiencia y la calidad del gasto público, porque si en inversión vamos a construir puentes Caucau, obviamente que eso es mejor no gastar. Y el tema de educación, que crece bastante, es una plata que en general no está bien orientada. O sea, si es que eso se explica porque le vamos a dar gratuidad a los hijos de los ricos y de la clase media alta, o en general de gente que puede pagar la universidad, no tiene mucho sentido. Si es que esto significa también que están desapareciendo los colegios subvencionados y que ahora entonces forzosamente los alumnos que estaban ahí se van a ir a colegios públicos, tampoco me parece un gasto muy atinado, ¿te fijas? Entonces yo creo que el ministro, yo lo veía en la televisión hablando de grasa y que como que dando a entender que ya no había grasa, que estamos llegando al hueso, poco menos. No es cierto. O sea, hay mucho despilfarro de recursos. Todo el aumento que ha habido en el gasto público en los últimos 8 años, no quiero concentrarme en los últimos 2 o 3, tiene un componente de grasa muy grande, tiene un componente de despilfarro muy grande, un componente de platas que van a lugares que uno a veces no se imagina, ONGs que uno dice, bueno, ¿por qué reciben plata del Estado? Yo creo que hay mucho por hacer ahí, y claramente quienes se especializan en sacarle plata al Estado para fines propios, lo están haciendo muy bien. Eso con respecto a el destino que puedan tener estos fondos, pero miremos el lado positivo. El lado positivo que es... ¿Cuál? Bueno, el lado positivo que a la luz de todas las clasificadoras de riesgo fue bastante moderado el gasto fiscal, sobre todo en un año. Acuérdate que el próximo año ya es plena época de elecciones, entonces obviamente que eso se podría decir una señal un poquitito más positiva. O sea, yo creo que lo que se ha hecho es lo mínimo necesario para evitar que las clasificadoras de riesgo pongan una perspectiva negativa en la clasificación de Chile. O sea, tampoco nos engañemos de que este es un gran esfuerzo de ajuste fiscal, porque no lo es. El gasto está creciendo 2,7% en términos reales. Claro, es el año en que el gasto crece menos desde el 2003, pero en la situación de las cuentas fiscales de Chile, uno perfectamente podría haber propuesto que no suba nada, o que suba la mitad de lo que está subiendo. Y esto es el mínimo necesario para que no experimentemos males mayores. Entonces, a mí no me conmueve mucho el discurso del gobierno y del ministro de Hacienda en este sentido. Yo creo que probablemente desde el punto de vista de las realidades políticas no es mucho más lo que se podía hacer, pero significa que el tema político es el que está mal, y el tema presupuestario está sufriendo las consecuencias de esa irresponsabilidad de los políticos que han permitido que el gasto público crezca y crezca año tras año, como porcentaje del producto, ya ni siquiera en términos absolutos, y que el déficit fiscal ya sea endémico. O sea, estamos completando 5 años de déficit consecutivo. Es una situación... ¿Cuándo se lograría el balance estructural? ¿Te acuerdas que se hablaba del 2018? Pero yo creo que eso antes del 2019-20 no se logra. Eso siendo optimistas. Y el déficit efectivo, vamos a pasar el 2020 y vamos a seguir con déficit efectivo, y por tanto con deuda pública que va a seguir creciendo. Entonces, a mí no, la verdad es que esto me parece que es el mínimo admisible y no más que eso. Y con respecto a los valores con los cuales se toma o se elabora el presupuesto, se habla de un PIB tendencial de un 3% y un precio del cobre a largo plazo de 2,56, bastante más alto del que tenemos actualmente. Sí, pero yo creo que el precio del cobre, bueno, en realidad nadie sabe, pero 2,56 me parece que es bastante más razonable que los sobre $3 que se usaron durante mucho tiempo y que permitieron
que se gastara aún más. El crecimiento tendencial yo creo que está más o menos por ahí. Yo creo que cuando empezamos a participar en este programa, nosotros hablábamos de que era del orden de 3 o 3 a 3,5. Estamos hablando de 2, 3 años atrás, cuando las autoridades todavía hablaban de 4 a 5 o incluso de 5. Entonces, yo creo que ha habido un retroceso ahí también. La capacidad de crecimiento de la economía se ha deteriorado. CLAPES acaba de sacar un informe donde muestran que la productividad cayó por un 10º trimestre consecutivo. O sea, hay problemas importantes de mediano y largo plazo que no se han abordado desde hace tiempo y que nadie en su sano juicio puede pensar que la pobreza se va a acabar, que la distribución del ingreso va a mejorar, que la política social va a poder seguir beneficiando a los más necesitados si esta economía no crece. ¿Qué te parece ese pilar solidario que llega al 10%, que se aumenta? Yo creo que está bien que esas pensiones, que son insignificantes, la verdad, vayan aumentando. Queda menos todavía que el sueldo mínimo, se aumenta de 96 a 102 mil. O sea, el mil. salario mínimo son 250 Exacto. mil pesos, así que, pero es bueno que haya un progreso en eso. Yo creo que eso probablemente es una de las cosas en que se está gastando mejor, donde se justifica un aumento del presupuesto, pero yo creo que hay mucho que no se está haciendo y en el tema del crecimiento además se está dejando de percibir o dejando de tener la posibilidad de percibir recursos fiscales importantes. ¿No? Recordemos que cada punto de crecimiento representan más de $700 millones de ingresos públicos. Entonces, si la economía crece la mitad de lo que crecía antes, bueno, estamos hablando de $1.400 millones menos que está recibiendo el fisco cada año. Y hablando de esta reactivación y también dentro de la arremetida dentro de la escena política de Ricardo Lagos, porque los últimos días ha hablado del tema de las concesiones, hoy día también habló a raíz del presupuesto de 2017 sobre el tema de las pensiones, que obviamente que a todos les gustaría jubilar antes, pero es un hecho. Yo pensé que jubilar por gendarmería. No. Bueno, a todos nos gustaría recibir harto dinero para poder vivir tranquilos lo que nos queda de vida. Pero habló sobre eso y habló sobre la edad de jubilar, en fondo también abierto a que se aumente. Bueno, claro, si él podría estar jubilado ya y sigue. Exactamente, 79 años. Claro, bueno, todavía estar con bastantes moretones porque se tiró a la piscina y no tenía agua. Cuando anunció su candidatura, probablemente y todos pensamos que los otros posibles candidatos todos iban a bajar. De hecho, el propio Guiller había dicho que si iba a Lagos él no iba y después en realidad lo pensó mejor y dijo mejor voy. Y parece que don Ricardo está teniendo serios problemas para poder ganar la candidatura dentro de la nueva mayoría. Yo la verdad es que lo lamento, porque creo que con Ricardo Lagos por la izquierda o centro izquierda, no sé a quién va a representar, se acotaba el riesgo hacia adelante, se ponía por lo menos se limitaba la posibilidad de que el desbarajuste que hemos tenido siga adelante. Pero hoy día tenemos una situación donde las cosas podrían, o sea, la retroexcavadora puede seguir funcionando perfectamente con Alejandro Guiller. Entonces yo creo que... Pero vamos a ver, todavía hay muchos gallos y la pelea todavía no comienza en lo que es la batalla final. Alejandro, son las 2:16, nos quedamos solamente en presupuesto, pero es un tema muy importante. Nos falta analizar las cifras sectoriales, pero yo creo que hacemos una pausa para que después entremos de lleno en el análisis. ¿Te parece? Me parece. Visión es anticiparse a los desafíos, es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El leopardo puede saltar hasta 10 metros de distancia y pese a su tamaño, supera los 60 kilómetros por hora en carrera.
Eso es agilidad. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y esa es nuestra naturaleza. Por eso llevamos más de 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra agilidad. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Ya estamos de vuelta, seguimos dando una mirada financiera junto a Alejandro Fernández, socio y gerente de estudios de Géminis. Alejandro, vámonos a las cifras que entregó hoy día el INE, donde se habla de una recuperación de manufacturera, no recuperación, pero cifras bastante mejores manufactureras, una desaceleración en las ventas del comercio. Sí. Vamos desgranando. ¿Vas a dar los números tú? Bueno, aquí está. Bueno, vamos a la cifra de manufacturas. Crece un 2,4% anual, recuperando, ¿no es cierto?, el dinamismo respecto a los meses previos. Y lo que baja, las ventas minoristas, en tanto, muestran una alza de solo un 0,2% anual. Ampliamente, obviamente, debajo a lo anticipado. Las ventas de automóviles crecen con fuerza. En el mes han anotado una alza en 1,8%. Son las cifras que yo tengo acá. Sí, la producción La minería crece un 2,8%, una expansión de 3,4% del índice de producción minera. Y también los sectores coyunturales, tenemos electricidad, gas, venta de supermercados. La venta de supermercados sigue notando una contracción bastante importante, ¿eh? Sí, mes contra mes, Alejandro. Sí, eso está yo no sé si hay un problema de medición ¿Por ahí. qué? No, yo creo que puede haber un problema de medición. Porque supone que la gente se restringe en otras cosas, pero tiene que comer igual. Tal vez está comiendo mucho. No sé. No lo sé. No lo sé, Alejandro. No, es raro, pero yo creo que puede haber un problema de medición ahí. Bueno, los números, a ver, primero que nada hay que recordar que en agosto hubo un día hábil más que el año pasado, que en el caso de la minería la base de comparación era muy mala porque en agosto del 2015 la producción minera había caído, si mal no recuerdo, 8,9%. Lo de la producción manufacturera es en términos relativos positivo porque había crecido el año pasado y vuelve a crecer ahora. Por lo tanto es un dato positivo, pero de todas maneras dentro de lo que ha sido un año muy malo para la manufactura. Después, en el caso de las ventas del comercio, ya habíamos tenido el anticipo de la Cámara Nacional de Comercio De las ventas de la región de metropolitana. la región metropolitana, que habían caído 4%. Y por lo tanto, eso hacía razonable pensar que el número del INE para el país completo no fuera muy grande, muy bueno. Y 0,2%, bueno, es bastante débil, pero pudo haber sido peor incluso. Entonces, yo te diría que, claro, respecto de julio, estos números son gloriosos. Y la estimación de IMASEC que nosotros tenemos con estos datos es 2%. Que es un poco menos de lo que tenía antes de que se publicaran estos números. Pero este es uno de los meses clave para que el crecimiento del año termine en 1,6. Si es que finalmente el próximo miércoles el Banco Central publica menos de 2%, digamos 1,5% o algo así, entonces la posibilidad de llegar a 1,6 acumulado de diciembre empieza a desaparecer. De hecho, yo creo que hoy día es más probable que terminemos en 1,5 que en 1,6. ¿Y la perspectiva para el 2017, Alejandro, igual de mala o podemos llegar al 2%? Yo estoy trabajando con 1,8. La encuesta del Banco Central está proyectando 2. Pero por ahí, o sea, digamos entre 1,5 y 2, que puede que sea algo mejor que este año, pero en realidad no se ve tampoco nada esencialmente distinto de lo que hemos tenido desde el 2014 en adelante. No son buenas cifras en la generalidad. No, o sea, hay una mejora respecto de julio, pero hay temas circunstanciales. En septiembre, en una de esas empeora, o en octubre, que hay 2 días hábiles menos. O sea, estamos moviéndonos en un rango bastante bajo, con valores absolutos muy
pequeños, muy bajos respecto a lo que estamos acostumbrados históricamente. Entonces, ¿y qué te parece el desempleo del trimestre móvil junio-agosto, que llegó a un 6,9%? Es un alza de 0,4 puntos porcentual en 12 meses. En 12 meses, sí. Pero una baja de un 0,2% respecto al trimestre móvil anterior. Así Los es. analistas hablaban de un 7,3%. ¿Tú en cuánto estabas tu análisis? Yo tenía 7, la verdad. Lo que pasa es que lo que muestran estos números es, por una parte, una confirmación de que el crecimiento del empleo sigue muy débil, está en torno al 1%, pero por otro lado está comenzando a suceder algo que hasta cierto punto a mí me sorprendía que no hubiera pasado antes, y es que la fuerza de trabajo Está bajando. estuviera creciendo menos. De hecho, cayó frente al Sí, mes se anterior. redujo un 0,1%. Claro, frente al mes anterior se redujo y en 12 meses desaceleró su crecimiento a 1,5%. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que hay gente que estaba buscando trabajo y que ahora dejó de buscarlo y por lo tanto está fuera de la fuerza de trabajo y pasó entonces... ¿Ahí están los empleos por cuenta propia? No, ahí está, esa persona que estaba buscando ya no está desempleada, está fuera de la fuerza de trabajo, o sea, no cuenta, está desalentada, está aburrida de buscar trabajo y no encontrar algo que le parezca satisfactorio, y por lo tanto, como no está buscando, ya no forma parte de los desempleados. Tal vez hay, no recuerdo exactamente, pero puede haber también menos gente que está ingresando por primera vez al mercado del trabajo. Estamos hablando de un leve incremento de los ocupados, un 0,2%. Sí, respecto al mes anterior. Sí. Sí, claro. Y por lo tanto, lo que eso muestra es que el mercado del trabajo está flojo. El dato más preocupante dentro de todo es que los empleos asalariados caen. Exactamente. En 12 meses, 88.000 menos. Es primera vez en mucho tiempo que no se producía esto. Y sigue creciendo el empleo por cuenta propia. Y el Incide empleo por positivamente, cuenta propia. 5,5% de los trabajadores por cuenta propia. Llegaron, por ejemplo, a 1.736.071 trabajadores. Sí, y lo otro que es raro es que el empleo que uno puede atribuir al sector público bajó también en 12 meses. Es una cosa extraña. En el comercio una baja en el empleo, en la construcción hubo un pequeño aumento respecto al mes anterior, también en 12 meses. Yo te diría que si bien la tasa de desocupación bajó, lo que siempre es una buena noticia, la debilidad del mercado del trabajo sigue tal cual la veíamos el mes anterior. Tenemos un escenario en que si es que esta baja en la fuerza de trabajo se mantiene, entonces el desempleo no va a superar el 7%, no va a volver tal vez al 7,1 que tuvimos en julio. Hay alguna estacionalidad favorable tanto por la construcción, aunque el clima no ha estado malo, pero la agricultura, que tiene una actividad estacional más fuerte en los meses de primavera y verano, ayuda a que el desempleo tienda a mantenerse por debajo del 7% probablemente. Pero yo creo que vamos a andar ahí entre el 6,7 y el 7% en los meses que faltan. Lo que, insisto, lo que hemos dicho otras veces, no es malo, o sea, considerando que hay periodos en que la economía chilena ha tenido desempleo de 2 dígitos. Dado que la economía sigue creciendo, no mucho, pero sigue creciendo, eso permite que y haya una mantención de los puestos de trabajo por un lado, aun cuando un deterioro en la calidad de los mismos. Bueno, ahí está el doble clic que uno puede hacer, es decir, el empleo no se deteriora tanto, pero sí se deteriora la cantidad o el tipo de empleo, porque obviamente que lo hemos hecho la comparación muchas veces en este programa, lo que gana un trabajador por cuenta propia es la mitad o incluso menos que un trabajador asalariado, y no tiene el tema de la previsión social, no tiene ninguno de esos beneficios que sí le da un trabajo asalariado. Efectivamente, y eso se ha ido notando en que las remuneraciones han estado creciendo gradualmente de manera más lenta. Así es que la situación del mercado del trabajo, sin ser dramática ni mucho menos, no está bien. Es un dato positivo, una sorpresa agradable que el desempleo haya bajado, pero eso no significa que la situación del mercado del trabajo esté mejorando o esté bien. Y la perspectiva
para el resto del año, como ya te dije, es que se mantenga más o menos igual. El año que viene, si es que la economía crece no más de 2%, el panorama difícilmente va a mejorar, más bien va a tender a mantenerse. Vámonos rápidamente al ámbito internacional, nos quedan 3 minutos y la verdad que en el día de hoy se conocieron datos de la zona euro, tenemos el IPC de septiembre que aumenta un 0,4%, en China tenemos el PMI manufacturero que sube marginalmente a 50,1%, también tenemos datos con respecto a Estados Unidos, ayer conocimos, ¿no es cierto?, el PIB revisado un poco más al alza y en el día de hoy tuvimos cifras con... ingreso personal exactamente. Que creció muy poco y el consumo cayó 0,1 respecto al mes anterior. Ese fue un mal dato. Tenemos los datos de Japón, que sigue cayendo la producción industrial y en las ventas del comercio. El desempleo subió 1/10. La inflación se mantiene bajo cero, o sea, exacto, deflación. Y el indicador sin alimentos y energía se está acercando a cero. Está por arriba de cero, pero se está acercando a cero. O sea, el mundo está complicado. El sector financiero en Europa también está complicado. Hemos visto Deutsche toda Bank, esta semana noticias con respecto a Deutsche Bank. Por ejemplo, Commerzbank, que ayer desvinculó a 10.000 personas y en el día de hoy ahora hay una noticia con respecto a Deutsche Bank. Habría acordado pagar $5.400 millones de la multa en Estados Unidos. Que es la mitad de lo que vale el banco. Exigía, pero en un principio, ¿te acuerdas que exigía 14.000? Con eso quebraba el banco. Con eso quebraba, exactamente. Y por eso que estaban los rumores de rescate. Ayer hubo una reunión a puertas cerradas con Mario Draghi y los ejecutivos, ¿no es cierto?, del gobierno y también del Deutsche Bank con respecto a la información y con respecto a las acciones a seguir. Es una posibilidad que todavía no se puede descartar completamente, la de un rescate. El valor de las acciones este año han caído cerca de 70%, y si uno mira en general la banca europea, el banco más exitoso ha perdido 12% acumulado en el año. O sea, esto revela que los problemas que se originaron en la crisis financiera en Europa no se han resuelto, a diferencia de lo que sucedió en Estados Unidos, con un problema, sí, que si antes había unos cuantos bancos que eran too big to fail, ahora son demasiado grandes para ser rescatados. O sea, ¿dónde hay respiro en la economía? ¿Dónde hay respiro? No hay. Yo creo que en el tema financiero no se han resuelto los problemas como debía. Estamos con una situación que es potencialmente complicada, con una economía que está estructuralmente débil. Los bancos pueden ser fuentes de problemas en un plazo no muy lejano de nuevo. Rápidamente, próxima semana, ¿en qué hay que estar atentos? Bueno, en Chile el IMASEC, y eso el miércoles, y el fin de semana en el IPC y las remuneraciones. Y el viernes también, día que vamos a comentar, el empleo en Estados Unidos, que siempre es un dato que mueve un poquito el mercado. Y también hay una reunión con respecto al Fondo Monetario Internacional. Sí, la próxima semana. Sí, y debería salir, no estoy seguro. El overview que hacen ellos. Claro, el World Economic Outlook en su versión de octubre debería estar publicado también tal vez para el fin de semana próximo. O sea, nuevamente el próximo viernes nos va a faltar tiempo, como ahora que ya son las 2:30. Sí. Despedimos esta mirada financiera. Gracias, Alejandro, que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias, Paulina, tú también. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nos reencontramos el lunes. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.